¿Cuántos conocían al profesor Medina? ¿O cuántos lo conocen ya? Él es muy conocido, ha predicado por todas las iglesias. Y por esta iglesia no había pasado más que una sola vez. Ahora son 2 veces, ¿verdad, profesor? 2 veces que viene para esta iglesia. Así que, mis hermanos, el profesor tiene un hermoso tema para esta mañana. Le vamos a dar el tiempo a él para que él desarrolle su tema en su tiempo necesario. Tiene su tiempo. ¿Ahora? Sí, ahora. No voy a salir aquí arriba. Sí, está bien. Ustedes no saben cuánto yo odio esta máscara. Pero tenemos que ser ¿qué? Sabios. Dice la Biblia que tenemos que ser sabios, ¿verdad? Contento una semana, el pastor y su primer anciano, el hermano Antonio, me dieron una llamada y yo me gusta hablar de las cosas de Dios. Y cuando me invitan, son pocas las veces que digo que no. Estamos bien ahora, ¿verdad? Sí, porque si yo me oigo yo mismo, usted me tiene que oír. Entonces, cuando él me invitó, yo dije, bueno, yo estaba escribiendo un sermón. Y en los últimos año y medio, cuando esta vez plaga atacó, yo he escrito unos 44 o 45 sermones. El último, o el penúltimo, que el título es en inglés, Where is the God of this Christian? ¿Dónde está el Dios de este cristiano? En el futuro es posible que lo podamos extender. Entonces, la semana que viene por la noche tengo que ir en casa de mi hermana porque tengo que predicarle sobre la estrella de Belén. ¿Sabes que a los puertorriqueños les gustan, cómo es? Buscar la hierba y eso para los camellos, ¿verdad? Así que, contento de hacer las cosas de Dios. Así que estoy agradecido a Dios y a ustedes por esta oportunidad. El sermón que vamos a hablar hoy es el número 172 y es titulado La fe es establecida por las obras. ¿Saben ustedes que la Biblia es un conjunto de historias que explican el problema que Dios ha tenido con su pueblo? ¿Cuántos problemas no hay en la Biblia? Escuchen bien. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaba Judas, estaban los discípulos, estaba Moisés. Toda esa gente escribieron sus historias a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender de ellos y no cometer los mismos errores. Y ese es el propósito del Espíritu y Profecía. Que nosotros leamos y entendamos y que no podamos cometer los mismos errores que yo cometí 10 años atrás o 15 años atrás. ¿Se dan cuenta? Así que las cosas de Dios se explican por sí mismos. Es que nosotros tenemos que ¿qué? Escuchar, oír y ponerlo en práctica. Pablo y Santiago estaban teniendo problemas en sus iglesias. Pablo decía, la ley no nos salva, las obras no nos salvan. Entonces viene uno, lee eso y dice, ya ahí no tengo que obedecer la ley, ¿sí o no? Y ese es el tema del mundo hoy. No tengo que guardar el sábado porque eso fue abolido, ¿sí o no?
Entonces viene Santiago y dice, cuidado con lo que están estudiando, porque las obras van en conjunto y trabajan junto con la fe. Y si ustedes tienen fe, también tienen que tener obras. Porque la fe sin obras está ¿qué? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que ir ahora a buscar en la Biblia esos textos que nos ayudan a entender lo que esta gente, dirigidos por el Espíritu Santo, estaban tratando de enseñarnos a aquella gente, bueno, a enseñar a aquella gente que estaba en aquel tiempo y también en nosotros. Y esa gente fueron tan responsables en su manera de traer el mensaje que la mayoría los mataron. De los 12 discípulos, 11 fueron asesinados. ¿Saben ustedes eso, verdad? De los asesinados. Porque yo no les digo que los mataron, lo asesinaron. A uno lo tiraron, estaba predicando y lo cogieron y lo tiraron por una ventana. A otro le metieron una espada. A otro le cortaron la piel y se la quitaron. El único que se salvó de esos martirios fue Juan. Juan murió de vejez. Bueno, Dios tenía un plan para él, ¿no? Entonces, a mí me gusta traerle al pueblo esos problemas que ellos tenían. Porque esos problemas existen hoy en día. ¿Saben ustedes que hay algunos cristianos que creen que no hay Espíritu Santo? Ustedes saben eso, ¿verdad? No hay Espíritu Santo. Me preguntan, ¿dónde sacan ellos esa información? No es de la cabeza de Dios, ni de la Biblia, ni del Espíritu de profecía, ni nada de eso. Así que ellos los buscan y lo que está pasando es que la gente se está metiendo en el internet y están oyendo toda esa cosa que no deben estar oyendo y la están interpretando, absorbiendo y ponerla en práctica. Hay muchos queridos hoy en día que ya no quieren guardar el sábado. ¿Dónde sacaron eso ellos? Que yo no tengo que guardar el sábado. Para mí es una blasfemia. Pero lo están enseñando. Una historia que ocurrió en una iglesia. En mi iglesia. Angie, en mi iglesia, so I'm not going to tell people because I know you know the names. Ella los conoce. Viene un pastor, entra, coge el folleto de escuela sabática, vamos a poner que esto es el folleto, y durante los minutos de anuncios, coge el folleto y lo tiró y el folleto hizo y cayó en el medio allá abajo y dice, ya nosotros no tenemos que estudiar esto. ¿Dónde sacó él eso? Está hablando de un pastor adventista, no estamos hablando de adventista. ¿Dónde sacó eso él? La próxima semana cogió un libro del Espíritu de Profecía, de los libros rojos que a mucha gente no le gusta. No, yo no voy a decir el nombre, no me diga que. No. Y lo tiró. Y el libro dio vueltas y cayó reventado. ¿Sabe cuál libro fue? La historia de redención. Uno de los clásicos escritos. Muy poca gente lo lee. Y ni lo tienen tampoco. Sí. Entonces, antes de meterme en el tema, quiero decirle una cosita, porque yo quería hablar esta mañana, pero no quería interrumpir la discusión que ustedes tenían. Es que
hay mucha gente que no le gusta el espíritu de profecía. Y a veces yo no le echo la culpa. Porque lo que ha pasado es que gente que son estrictas de tal manera han quebrantado el espíritu de profecía. Y la gente le han cogido miedo. Especialmente los jóvenes. Porque toda mi vida he trabajado con los jóvenes. Y si hay una buena temperatura de lo que está pasando en la iglesia, son los jóvenes. ¿Saben ustedes eso, verdad? Y hay una profecía, en el espíritu de profecía, de los últimos días. Y dice que nosotros estamos estudiando y esperando profecías, por ejemplo, como el día sábado que se cambie para el día domingo. Pero eso ya está. Eso está escrito ya en las leyes del mundo. Si ustedes van aquí a Wayne, New Jersey, cogen el George Washington Bridge y cruzan el puente, ahí ustedes no pueden trabajar los sábados, los domingos. Ellos tratan el domingo como si fuera el sábado. Entonces la profecía, para ligerito, dice que en los últimos días, una de las grandes señales que el Señor viene pronto, son muchas, pero una de las mayores es que el pueblo de Dios va a coger el espíritu de profecía y los va a retirar. ¿Entendieron eso, verdad? Lo va a retirar. Quiere decir que ya no lo van a leer, ya no lo van a estudiar, ya no lo quieren, etcétera, etcétera. Y a mí, a través de la historia de 54 años que tengo en la iglesia, las personas que más castigan al espíritu de profecía son las menos que conocen el espíritu de profecía. Ni lo leen, ni tienen los libros, pero son terribles con ellos. ¿Qué vamos a decir? Tenemos que seguir adelante, tenemos que orar, tenemos que amar y tenemos que enseñar. Ese es el propósito de las enseñanzas que el Señor me ha dado hasta hoy en día. La fe es establecida por las obras. Buen Dios y Padre, una vez más contento, esperando que este mensaje sea de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Cristo estaba aquí, habían dos clases de grupos en la iglesia. Los discípulos, cuando comenzó la iglesia, ¿verdad? Y en el pasado, el antepasado de eso. ¿Cuántos grupos? Dos. ¿Saben ustedes cuáles eran? Lo estudiamos eso cada vez. Ok, fariseos, pero no, tienen the sheep and the goats. El santo y el no santo. Esos eran los grupos que habían. Pero después que Cristo regresó al cielo, Él nos presenta, Juan nos presenta, otro grupo nuevo. Antes eran los calientes y los ¿qué? Los fríos. Los tibios no existían. Ahora sí existen los tibios. Entonces Dios está haciendo un movimiento para salvar a todos los que quieran ser salvos, pero a la misma vez sacar a los tibios de la iglesia. Dios lo va a hacer. Y por eso es que ustedes ven que a mí la gente me dice, pero Medina, es que las iglesias se están vaciando. Son profecías que se están cumpliendo. Antes de que se llenen, se van a vaciar. Angie, ¿te recuerdas que antes era el miércoles, el viernes, el sábado y el domingo? 4 veces a la semana nosotros íbamos a la iglesia, ¿sí o no? Después vinieron ciertos personajes a la iglesia
y eliminaron el viernes, que era la sociedad de jóvenes. Y después vino otra clase de personajes y eliminaron el domingo, que era el día de evangelismo y familiar. Y por casualidad venimos a la iglesia de vez en cuando los miércoles y los sábados. Pero Dios se está moviendo para traer millones de personas a nuestra iglesia. No son 2 o 3, son millones que Él va a traer. Y yo le digo a los hermanos cuando les predico, le hablo, digo, hermanos, una pregunta. Si Cristo hoy en día viniera con 200,000 personas para que sean salvos, y los quiere traer aquí o a otro sitio, y cuando va a buscar, Cristo va a buscar las iglesias, están cerradas, no están abiertas. Y se abren miércoles y sábado. Y el miércoles nadie viene, vamos a ser sinceros, son pocos. Y el sábado vienen a las 11:30 y ya a las 12 el estómago les molesta si quieren ir. ¿Sí o no? Ella dice, aquí no. Está bien. Cuando yo hablo en términos generales. No quiere decir que todos son igual. Anyway. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que Pablo, el problema que él tenía con las obras y la ley, y también con el problema que Santiago tenía. ¿Saben quién es ese Santiago que está en la Biblia? Él era familia de Cristo, ¿saben ustedes eso, verdad? Ese Santiago que ustedes leen ahí era hermano de Cristo, no, de padre, porque eran hijos de José. De crianza. Entonces, cuando usted lee Pablo, si lo lee aislado de todos los otros que están escribiendo en la Biblia, se puede pensar que sí, es verdad lo que él está diciendo. Que la ley esto y que la ley aquello y que si esto aquello. Y si tú coges a Santiago y lo lees aislado de Pablo y de los otros, también vas a creer. Pero nosotros tenemos que coger la Biblia y ¿qué? Unirla. La Biblia es una unidad. ¿Saben ustedes el sermón más grande de la Biblia? Hay un sermón que a mí me fascina. Sí, un conjunto, no, pero en la Biblia, en uno de los libros de la Biblia, hay un sermón predicado por Cristo Jesús. Y se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Que nosotros lo conocemos como ¿qué? El sermón del monte. Lean ese sermón. Eso es una maravilla. Se van a llenar de espiritualidad. Y vamos a usar algunas cositas de esos libros hoy. De Sermón del Monte. 5, 6 y 7 de Mateo. Pero yo voy a usar un poquito del 7. Pero se lo digo para que ustedes estudien eso y para que vean las maravillas que hay ahí. Muy bien. Entonces, yo no voy a hablar mucho de Pablo, pero me voy a concentrar en lo que Santiago estaba tratando de corregir en su iglesia. Sabe que Pablo era un poquito complicado, ¿verdad? Porque la gente me dice a mí, la Biblia es una cosa. No, por favor. La Biblia, si uno no la estudia correcta, lo confunde a uno. Así que Pablo, ¿cuántos libros escribió Pablo? 14 pico. ¿Ok? Y le escribió con una sola mano. Y dice, Pedro lo dijo, este Pablo escribe una cosa que a veces yo no las entiendo. ¿Sí o no? Y a veces tampoco nosotros las entendemos.
Así que vamos a darle estudio a esto. La fe es establecida por las obras. Porque la gente, este ha sido uno de los cucos de la iglesia adventista. Este tema. ¿Saben ustedes eso, verdad? En el 1888 hubo una conferencia general en Minneapolis, Minnesota. Ahí estaba la señora White, estaba el esposo, estaban todos, el presidente, todos. Y habían dos jóvenes pastores, jovencitos. Uno se llamaba Wagner. Wagner, como un coche, Wagner. Y esos dos mensajeros Dios los estaba usando para llevarle un mensaje a la iglesia para salvarlos. ¿Y saben ustedes que los rechazaron? El grupo que estaba ahí los rechazaron. El presidente de la conferencia general no lo aceptó. Y comenzaron a escribirle cartas a la señora Elena G. White. Pero hermana White, no es nuestro mensaje la reforma por salud. ¿Es ese nuestro mensaje? La reforma por salud es parte de nuestro mensaje, pero no es el mensaje. El mensaje adventista es que hay solamente salvación en Cristo Jesús. Se acabó. De ahí no podemos salir. Y cuando estos muchachos comenzaron a predicar, la gente se fueron contra ellos y los crucificaron verbalmente. De tal manera que los dos se salieron de la iglesia. Los dos. Entonces, les mandaron una carta a la hermana, a la señora. Y dijeron, pero una pregunta. ¿Cuál es el mensaje de nosotros? ¿Es este el mensaje que tienen estos dos muchachos aquí, que están trayendo ahí, que nosotros ni lo entendemos? Y no saben, era verdad, no lo entendían. Y poco no lo entendían, porque no tenían información para procesar lo que se estaba diciendo, los rechazaron. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el mensaje era la justificación por la fe. La justificación por la fe es el último mensaje que nosotros tenemos que dar al mundo. Sí, tenemos que hablarle de la salud, tenemos que hablarle de todo. Pero el mensaje primordial es la justificación por la fe. Y se lo voy a poner bien sencillo. La justificación por la fe es la manera en que Cristo nos va a salvar. El mensaje del tercer ángel. Y ella le escribieron, este es el mensaje del tercer ángel. Y ella le escribió para atrás, este es el mensaje en totalidad del tercer ángel. Así que ellos estaban también, ¿qué? Confundidos. Y hoy nosotros también nos confundimos. No es que nosotros somos malos y que somos buenos, no. Es que nos confundimos a veces porque no tenemos suficiente información de parte de Dios para poder interpretar lo que Él está trayendo en ese momento. Y eso nos va a pasar a nosotros. ¿Ok? Nos va a pasar. Muy bien, vamos a entrar al tema bien. Entonces, cuando hablemos de fe ahora, yo les voy a dar la definición más sencilla que yo encuentro en la Biblia de lo que es la fe. Cuando los jóvenes en la escuela me decían, pero Medina, ¿qué es esto que de la fe? Cosas que yo no veo, que no se parecen, que vienen, aparecen y se pierden. ¿Qué es esto? Digo, no es confianza en Dios nada más. Eso es la fe. La fe es bíblica, esta definición es confianza
en Dios. Cuando yo hable de la fe hoy en día, esa es la definición que vamos a usar. Confianza en Dios. ¿Está bien? Y las obras son aquellas cosas que Cristo hace a través de su Espíritu Santo en mi corazón, en tu corazón, para llevar el mensaje a aquellas personas que están al frente de nosotros. Y nos dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? Cartas abiertas. Ahí la tienen. Entonces, la fe, la confianza en Dios y las obras que el cristiano hace juntos, trabajan juntos. Pero nosotros lo queremos ¿qué? Dividir. No, es un mismo mensaje. ¿Cuántos mensajes en la Biblia? Uno. Ahora viene el mensaje, Dios lo mandó de diferentes ¿qué? Maneras. Pero todas las maneras nos llevan a un punto, que hay salvación solamente en Cristo Jesús. ¿Estamos bien? ¿Saben ustedes que las cosas que Cristo dijo y hizo, poquitas se escribieron? Lo que nosotros leemos de Cristo aquí es poquito, comparativamente con las cosas que Él hizo. ¿Ustedes creen que en la Biblia Pablo escribió todas las cosas que Él hizo? No. Ni Pedro, ni Moisés. Pero lo que escribieron es suficiente para que nosotros tengamos un entendimiento correcto de quién es Dios. Y ahí es donde estamos bien. Ok, muy bien. Entonces dice, la confianza en Dios, no me dice fe, la confianza en Dios. La confianza en Dios nos lleva a obedecerlo, a amarlo, a estudiarlo, a aceptarlo, a comunicar con Él, a hablar con Él, a orar, a ir a la iglesia, a cantar. Y es todo a través del Espíritu Santo. Pregunta, ¿es el Espíritu Santo espiritual? Esa es como una pregunta tonta, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo está trabajando en el corazón y está trabajando Cristo, y está trabajando ¿qué? El Padre. Entonces, esas obras que salen para afuera de esa manera, de ese sitio, son obras santas. Porque vienen de un Dios santo. Entonces, Dios está tratando de enseñarnos de diferentes maneras que nosotros tenemos que ser personas ¿qué? Santas. ¿Qué es un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero es una persona que es, miren el santa, espiritual y religiosa. Pero nosotros hemos dejado que el tema de la religión cubra y controle la espiritualidad y lo santo. Y ahí está el problema. Y estos sermones no son fáciles de entender. Porque es contrario a lo que nosotros estamos ¿qué? Viviendo y creyendo. Nosotros no somos salvos por las obras, ¿verdad? Dijo Pablo. Pero él dijo, Pablo, que las obras de Dios son santas también. Sí, hay que leer todo, no solamente una partecita. Tenemos que leer en contexto. Y el problema con nosotros es que tenemos estas ideas en la mente porque leemos la Biblia fuera de contexto. Entonces le damos una interpretación que nosotros creemos que debe ser. Y a ese le trae problema a usted y a la iglesia también. Una vez yo estaba en una semana de oración por la mañana, a las 6 de la mañana. Una semana de oración, mire. Y yo hice una frase
Y yo dije, pa, y Dios esto y esto y esto. Y a veces los animales. Y la hermana que me invitó me paró. Me dice, Medina, a mí no me cae bien que me comparen con un animal. Y yo, pero hermana, yo no la estoy comparando a usted con un animal. Eso es una frase que estoy usando para que puedan entender lo correcto. Jesús, ¿no la llamó una mujer una peja? ¿Sí o no? Y a los fariseos les dije, ustedes son serpientes, víboras. Y busquen las comparaciones que hay en la Biblia entre animales y lo espiritual, que son asombrosas. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es esto? Ay. Muy bien. Entonces, la confianza en Dios, la fe, nos lleva a obedecer a Dios, a reflejar a Cristo, a reflejar al Padre, a reflejar al Espíritu Santo. ¿Estamos bien? La reflexión de Dios, la gente lo ve a través de las cosas que usted hace diariamente. Como usted come, como usted anda, donde usted va, cómo se viste, etcétera, etcétera. ¿Tú no se dan cuenta que yo tengo ¿cómo es? Hermano Antonio ha oído esto. ¿Qué es lo que está aquí? Un kerchief, right? Desde chiquito, mi mamá me enseñó a usar un kerchief. Y yo me quedé con eso. Una vez yo estaba predicando y al terminar, una persona me dice, hermano, usted se va a perder. Digo, ¿qué? Usted se va a perder. ¿Cómo que yo me voy a perder? ¿Por qué? Porque tú estás dando una cosa que es una blasfemia esto. No se debe usar esto. Entonces no podemos usar gorra, no podemos usar máscara, no podemos hacer jacket, no podemos usar nada. Depende con por qué que usted lo usa. Yo no uso esto, no es para que me digan que yo he visto bien o que soy grande. No. Eso no tiene que ver nada con eso es un hábito que mi mamá creó en mí. Y cada vez que yo me lo pongo ahí, me recuerdo de mi mamá. Y la llevo en el corazón. ¿Se dan cuenta? Así que la confianza en Dios nos lleva a hacer obras. Y si es Cristo el que está en el corazón, a través de su Espíritu Santo, esas obras son santas. Y Él las acepta todas. Esas obras no nos salvan, el que nos salva es Él. Porque las obras son de Él. Pero hay gente que malinterpretan eso. Y dicen, ya yo no tengo que hacer nada, entonces voy a casa y me siento en el sillón y para atrás y para adelante. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, mis hermanos, queridos, es que si usted tiene una fe verdadera, una pregunta, ¿de quién es esa fe? ¿Mía? ¿La tengo yo? No, es un regalo de Dios, eso lo dije al principio. Así que la fe que yo exhibo, o ustedes ven que tengo, o ustedes tienen, es la fe de Cristo Jesús. Esa fe, trabajando en el corazón a través de su Espíritu Santo, produce obras santas. Y esas obras testifican por el nombre de Dios, por su carácter, por su amor, por su plan de salvación. Entonces, ¿cómo es que ustedes me van a decir a mí que las obras no tienen que ver nada con mi salvación? Estamos equivocados si creemos así. Yo no dije que las obras salvan. Yo dije que las obras testifican de nuestra salvación en Cristo. ¿Estamos bien? Entonces,
Que nadie nos engañe. Las obras que vienen del corazón que tiene a Cristo en él son obras santas. Son obras espirituales. Son obras religiosas. No dejen que su vida religiosa controle la vida espiritual ni la santidad. No dejen, porque van a tener problemas. Primero es que santo, después espiritual y después religioso. Pregunta, ¿los fariseos eran religiosos? 100%. ¿Estás segura, verdad? Eran religiosos. Pregunta. Yo estoy hablando en términos generales, no quiere decir que son todos. ¿Los fariseos saduceos eran espirituales? No. No. ¿Cómo van a ser espirituales y van a matar al Mesías? Como que no cabe, ¿verdad? Como que no encaja. ¿Eran santos? Tampoco. Ellos decían que eran santos. Pero la vida de ellos religiosa controlaba su vida de tal manera que se iban al pueblo en la plaza a decir las grandes cosas que ellos han hecho, ¿sí o no? Y gritaban, yo soy esto, yo doy dobles diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pobre mujer dio ¿cuánto? 2 centavos. Ellos daban 3 y 4 diezmos. Que a mí no me venga a decirme a mí nadie que yo tengo que dar 3 o 4 diezmos, que yo no los voy a dar. Porque eso no es bíblico. Ahora, de que yo sea generoso, sí, eso sí es. Usted venga con su el 10%, eso es una obra, ¿verdad? Traiga sus, ¿qué? Ofrendas y marche. Eso de segunda y tercera y cuarta ofrenda, esas cosas de los judíos, que ellos querían que entrara más que más dinero a la iglesia. Eso es historia, hermanos. Ustedes lo pueden leer. Ok, ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Yep, Mateo 7. Do I have Matthew with you guys there? Matthew chapter 7. Huh? Put it on, please. Oh, Matthew chapter 7, verses 20 to 23. Mateo 7, versículos 20 al 23. Es el capítulo completo que tiene que leer. Y comenzando con el 5, el capítulo 5, el 6. Aquí en el 7 ya está terminando. Las obras que Dios no acepta son aquellas obras que usted hace aparte de Él. Y cuando usted hace esas obras, usted es como un fariseo. Se va en la esquina a decir las grandes cosas. ¿Cuántas veces yo he oído en la iglesia? Ay, hermano, el año pasado 24 personas yo bauticé. Usted no bautizó a nadie. El que bautizó fue Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a buscar ahí. Can you put it up for me? Oh, ok. Vamos a ver ahora, hermanos. Mateo 7, vamos a estudiar el 7, del 20 al 23. Esto es ligerito porque ya el tiempo se acabó. $7:20. ¿Estamos listos?
Así que por sus frutos los conoceréis. Pregunta entonces, ¿de qué está hablando aquí? Por sus frutos los conoceréis. ¿Conoceréis a quién? Bueno, debe ser a Cristo. Pero ahí está hablando que los conocerán a ellos mismos. Porque dicen y no hacen. Y saben ustedes que las personas en la iglesia que dan más problemas son aquellos que poco entienden lo que están haciendo. Y no que son malos, sino es que no entienden. No entienden la información. Uno tiene que tener paciencia. Cristo tuvo paciencia con esos 12 guerreros que él tuvo. Porque Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Marcos. Y la oreja cayó en el piso. Y Cristo vino y bajó, cogió la oreja y se la puso para atrás. Su cirugía sin qué. No, pero sin qué. No aguja nada. La cogió, ahí está, póntela, vete. Vamos a ver. Y si leen para arriba y para abajo, y el capítulo 7, esa es una maravilla ese libro. Dice, así, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se le conocen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos. ¿Quién es el buen árbol? Nosotros. Si están en una relación con Dios, si están confiando en Dios, usted es el buen árbol. Y usted como un buen árbol no puede dar malos frutos. ¿Por qué? Porque esos frutos vienen de Dios. Son frutos santos. Y Dios los da para que lo conozcan a Él. Y a la misma vez, tú te beneficies. ¿Ah? Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Ahí, ¿qué es lo que hay ahí? Juicio, ¿verdad? Es cortado, se va a perder. Y echado al fuego. Así que por sus frutos, de nuevo, el 20 lo vas a conocer. No todo aquel, y aquí es donde las cosas que yo que ustedes se queden con ella. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Esas son palabras fuertes. Usted puede estar en la iglesia 60, 70, 80 años, morir en la iglesia y ¿qué? Y estar perdido. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Que usted en la iglesia tanto tiempo y después me pierda. No, para eso me voy a vacilar y hacer lo que me da la gana, ¿sí o no, pastor? Y así uno no engaña a nadie. Lo que pasa es que en la iglesia tenemos mucha gente que engañan. Aparecen una cosa y hacen otra. Cuando usted me ven a mí, yo soy el mismo. Angie, right? Yo siempre he sido el mismo. Yo no cambio. Antonio, ¿yo he cambiado? Nadie me ha podido oír a mí decirle una mala palabra. Yo nunca he dicho una mala palabra. Ahora, yo no soy santo. No en el sentido que ustedes creen. Yo no soy santo. Yo hago mis travesuras, como todo pecador. Pero yo le pido perdón a Dios. Y yo sigo adelante. Miren qué interesante aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces ahora, miren qué interesante esta gente que hacen las obras para engrandecerse ellos mismos. Estos son cristianos de la iglesia. Y aquí yo los puedo poner como adventistas. Miren bien.
22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces ahora le van a recordar a Cristo lo que ellos hicieron por Él. Nunca ellos dijeron, Señor, te damos las gracias por las cosas que tú has hecho por mí. Sino las cosas que yo he hecho por quién. Por ti. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Una cosa que yo no quiero que la gente me conozca como exorcista. Yo no quiero ser exorcista de ninguna clase. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Una pregunta, hay muchas cosas, en esas cosas que se mencionaron ahí, ¿hay algo malo con ellas? No. No hay nada malo con orar por una persona que está endiablada y que el diablo lo deje. Orar por una persona que está enferma y la persona se sane. No hay nada malo con eso. Pero estos son gente en la iglesia haciendo obras en la iglesia, creyendo que están bien, pero estaban bien mal. Porque miren, mire lo que viene ahora. Y entonces les declaré. ¿Quién es el que va a declarar? Cristo. Nunca los conocí. Entonces, si Cristo no nos conoce a nosotros, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros nunca lo conocimos a Él. ¿Make sense? Entonces les declaré, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. En inglés dice iniquidad. En otra Biblia dice pecado. Así que esas obras que ellos creían que estaban haciendo bien, ¿eran qué? Obras de pecado. Porque nunca le dieron la honra y la gloria al que se la merece. Y Dios no acepta esas obras. Ni una. Dios no está buscando cristianos a medias. O es todo o es nada. 100%. Y vamos a terminar porque ya el tiempo se fue. Ya se fue el tiempo, ¿verdad? ¿Se fue el tiempo? Pastor, ¿se fue el tiempo? Ok, denme unos 5 o 10 minutos más, lo máximo. Vamos ahora a Santiago 2. Voy a guardar el sermón. Santiago 2. Comenzando con el versículo 20. Vamos a ir ligerito. Y entonces les declaré. No. Pongan a Santiago 2. 2:20 al 24. Y si leen el capítulo entero, se van a dar cuenta que Dios tiene razón. Y nosotros estamos equivocados a veces en la manera que le adoramos. Mas quieres saber, hombre vano. Deme otra palabra por la palabra vano. ¿Ah? Falso. Mas quieres saber, hombre vano, hombre falso. Y como esto es para la iglesia, tiene que ser un cristiano falso. ¿Se dan cuenta? Así es que nosotros tenemos que estudiar estas cosas. Que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué es que la fe sin obras muere? Porque no, esa fe no está testificando por Cristo. ¿Se dan cuenta? Y miren ahora el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham? Escuchen bien lo que dice ahí. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. The next one. Y mire, y de aquí fue que yo saqué
el título del sermón. ¿No ves que la fe, la confianza en Dios, la verdadera fe, actuó juntamente con sus obras? Trabajaron juntos, ¿verdad? Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Por qué fue que la fe se perfeccionó? Porque las obras testificaron de Cristo. Le dieron honra y gloria a Él. El que la estaba haciendo esas obras se pone al lado y Cristo es el que está al frente. El 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que los dos trabajando, la fe y las obras, dan un testimonio completo de quién es Dios. Can you put on the 25 and the 26? Asimismo también, Rahab. ¿Quién era Rahab? Yo a veces soy claro en las cosas que yo digo, porque no quiero que nadie me malinterpreta. Esa señora era una prostituta. Y en la Biblia hay hombres prostitutos y hay mujeres prostitutas. ¿Saben ustedes eso, verdad? Como lo hay hoy en día. Eso existía en aquel tiempo. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así que cuando usted hace buenas obras, ¿qué es lo que Dios hace con usted? Lo justifica. ¿Por qué? Porque usted representó a su Salvador correctamente y dejó que el mundo pudiera ver un testimonio correcto. Y cuando los que están en la iglesia están dando testimonio incorrecto, trae confusión. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pablo está diciendo la misma cosa, pero te lo está diciendo ¿qué? En un enfoque diferente. Él no está diciendo que las obras no se necesitan. Dicen que las obras son justas. La ley es santa, dice Pablo. Ok. Vamos a dejarlo ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de lo que se ha dicho? A mí me gusta darle la oportunidad a la gente que, por si acaso hay algo que a veces uno dice que no se entendió bien o por X razón no entró como está supuesto. That's okay, Angie. Go ahead. Okay, don't worry about it. You're good. No, I'm leaving immediately after I finish. You know, I have to, because my wife is, mi esposa está sola, y no la quiero dejarla sola. Mi esposa tiene 83 años. Y yo tengo 77. Yo como pegado y ella come con. Así que olvídese. Entonces, vamos a terminar entonces diciéndole. Las obras que Dios hace. Dígame, hermana. Yo tengo 77. Yo tengo 79. Que Dios la bendiga, hermana. Muchos más. Hay una pregunta que muchas congregaciones a veces se hacen. ¿Y por qué realmente al buen ladrón no se le permitió hacer obra? ¿A quién? Al buen ladrón, crucificado en la cruz, en el medio de dos ladrones. Pero usted sabe una cosa que yo tengo una contesta para eso. Sí, yo entiendo.
¿Por qué? Porque él dice que el ladrón que murió en la cruz, el buen ladrón, no tuvo buenas obras. Pero digo una cosa, sí, yo entiendo. Sí, yo sé. Entonces, hermanos, dense cuenta aquí que ese ladrón que murió en la cruz ha estado testificando por años y años. ¿Sí o no? Él testificó. Sí, hermana. Él tuvo obra, porque él tuvo fe y obró, porque le pidió a Jesús que lo tuviera en cuenta. Así que él obró. Sí, pero yo entiendo, pero lo que quiere decir es que él no vio que él hizo ninguna obra. Pero las obras de ese señor, porque el otro no le fue muy bien. Ok, otra más. Bueno, que Dios los bendiga, los cuide. Y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y olvídense, no se olviden que las obras que usted hace, como usted come, donde usted va, como usted habla, como se explica, la manera en que usted trafica, como usted va entre los grupos, cómo lo ven usted, las expresiones que usted usa, las palabras, los cuentos, los pensamientos, todos vienen de aquí. ¿Sí o no? Que Dios los cuide. Cariñoso Padre, estamos contentos porque hemos oído tu palabra. Ayúdanos a procesarla de tal manera que nuestro ser pueda crecer espiritualmente. Haznos personas santas, espirituales y religiosas. Y que nuestro testimonio sea constantemente estudiado por aquellos que nos miran y que hacen decisiones por ti o contra ti, por lo que ven en nosotros. Alabado y glorificado sea tu nombre, ahora y para siempre. Dale a los hermanos una buena tarde aquí juntos y bendíceme también a mí ahora que voy a traficar para Manhattan. Gloria, gloria, gloria. En Cristo Jesús. Amén.